Sefer, de libros y autores. Eso no estaba en mi libro del Tercer Reich, que es el título que nos ocupa hoy, y el que sí está en Radio Sefarad es su autor, Jesús Hernández. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a nuestro programa. Nada, un placer. No sé por dónde empezar, porque me imagino que hay muchas cosas que no estaban en nuestros libros sobre el Tercer Reich. Pues sí, es curioso, ¿no? Porque es un tema pues que despierta mucho interés y se publican muchos libros y vemos que siempre hay documentales, nuevas informaciones, pero bueno, a mí me gusta pues escarbar esas historias pues que no suelen aparecer en los libros, ¿no? Que no son normalmente accesibles. Y entonces, pues bueno, he confeccionado este volumen que se llama Eso no estaba en mi libro del Tercer Reich, y bueno, intento pues analizar ese periodo histórico pues desde el punto de vista de historias pues poco conocidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso es mi objetivo, y al menos por las opiniones que me llegan, pues realmente a la gente le sorprende pues tanto el enfoque como las historias que incluyo. Además, has apuntado, hemos podido leer que el régimen nazi, dices, despierta una merecida repulsa por sus aborrecibles crímenes, pero al mismo tiempo suscita también una inconfesada fascinación, y eso tal vez explica la numerosa bibliografía que hay sobre el tema, las películas, todo tipo de espectáculos que se crean partiendo de este momento histórico. Y no sé si en la primera parte del libro podemos fascinarnos y en la segunda podemos sentir horror, ¿no? Si es así, sí, como lo has querido dividir este libro. Exacto. Yo creo que ese planteamiento, bueno, es bastante original y es un poco la idea que a mí me ha llegado cuando empecé a analizar las historias. Me he dado cuenta que había una parte, digamos, del Tercer Reich que resultaba pues extrañamente fascinante. Es decir, yo en el libro pues analizo, por ejemplo, los enormes progresos técnicos, científicos que se llegaron a realizar. Por poner un ejemplo, pues hasta entonces, hasta que llegaron los nazis al poder, pues digamos que lo que son los récords de velocidad, tanto de coche, de moto, de avión, pues no aparecía un alemán por ningún lado. Y entonces, de pronto, empiezo a ver las estadísticas, las tablas, y veo que a partir del momento que llegan los nazis al poder, pues ves que los coches alemanes son los más rápidos, los pilotos alemanes los más rápidos, las motos vencen en todas las carreras, los pilotos alemanes pues se llevan todos los premios, todos los récords de aviación son de Alemania. Y digo, bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede para que de pronto llega el Tercer Reich y hay una explosión, digamos, tecnológica que eso no se destaca? Entonces, pues yo me quedé asombrado conforme iba estudiando para el libro. Digo, bueno, ¿cómo esto es posible? Como también la construcción de las autopistas, famosas autopistas alemanas que se construyen durante el Tercer Reich, pues resulta que no se había visto nada igual en el mundo. Era un progreso técnico que digamos que no se consiguió igualar o avanzar hasta más allá de los años 60. Eso es una constante, por ejemplo, en lo que es la evolución técnica. También me di cuenta que esas evoluciones no se igualaron también hasta los años 60. Entonces da como una inquietante sensación de que durante el Tercer Reich, en esos determinados aspectos, se dio como un salto pues de 30 años, de 20-30 años de golpe. Entonces, pues bueno, eso resulta bastante inquietante, porque claro, siempre no los aspectos más negativos, evidentemente, del Tercer Reich, pero claro, había esos aspectos que había que estudiar. Y luego en la segunda parte, evidentemente, pues trato todos los aspectos que son más conocidos de todo el horror del Tercer Reich, del nazismo, con historias que bueno, son poco conocidas y que dan esa idea de cómo un país pues fue capaz de la mayor evolución técnica y luego pues digamos que cayó en la barbarie, ¿no? Pues yo creo que eso despierta bastante fascinación, si podemos decir, y eso es lo que intento trasladar en mi libro. ¿Y cómo trasladas en tu libro la barbarie nazi? O sea, ¿cómo está representado uno de los peores momentos de la humanidad? Sí, pues bueno, trato bastantes historias
Entonces, por ejemplo, pues 3 grandes verdugos del Tercer Reich. Por ejemplo, uno conocido que es Amon Goeth, que toda la gente lo conoce por la lista de Schindler, que es el comandante. Exacto, pues entonces aquí explico la auténtica historia de este hombre. Luego hablo también de otro torturador nazi, que incluso era peor que todos los demás, pero que es muy poco conocido, Martin Sommer. Luego Oskar Dirlewanger, que hizo todo tipo de tropelías en Varsovia, en todos los países del este. Luego también trato, digamos, temas poco conocidos, como es, por ejemplo, la deportación de homosexuales, que es algo que normalmente se pasa por encima, más que nada porque los que sufrieron eso cuando acabó la guerra, pues evidentemente prefirieron pues no salir, no dar la cara, no denunciar su caso, por la vergüenza que entonces había en aquella época, y entonces tan solo han aparecido pues 3 testimonios, apenas 3 testimonios en todos estos años, y además de gente cuando ya tenía pues 70, 80 años, y entonces han ofrecido 3 y dejaron su testimonio por escrito. Y entonces pues es una parte muy poco conocida. Y luego también, en cuanto al Holocausto, también no he querido tampoco en digamos las historias más conocidas como Auschwitz, etcétera, pero he encontrado pues otras menos conocidas, como por ejemplo una matanza que hubo de 20 niños judíos en Hamburgo, en los sótanos de un colegio, en el campo de concentración de Neuengamme, que está justo a Hamburgo. Entonces, bueno, fui allí a visitarlo. Yo luego en Hamburgo conocí esta historia, que yo no la conocía. Aquí en España yo creo que nadie la conoce. Unos niños judíos que fueron trasladados desde Auschwitz, 20 en total, para someterlos a experimentos para una vacuna contra el tifus, creo que era, contra la tuberculosis. Y entonces, pues una vez que cuando ya no eran útiles para los experimentos y estaban los aliados, digamos, acercándose a Hamburgo, pues llevaron a estos niños al sótano de este colegio, y entonces allí los asesinaron. Bueno, de una manera, prefiero no explicarlo, en el libro lo relato en detalle, pero bueno, de una manera muy cruel, ¿no? Entonces son esas historias que aquí no son conocidas, pero bueno, yo ahí las presento en el libro para ampliar la imagen, digamos, que de los conocimientos que se tienen sobre el Tercer Reich. Y eso es lo que pretendes con el libro, ayudar a los lectores a aproximarse a este momento histórico a través de no tal vez un recorrido histórico por la historia con mayúsculas, sino por la intrahistoria y las historias con minúscula. Exacto. Yo doy por, digamos, que como que el lector, cuando llega a mi libro, es porque ya tiene bastante clara la historia en la cabeza. Entonces no tiene sentido volver a explicar todo lo que todo el mundo sabe, etcétera. Entonces yo en este libro, tanto en este como en otros, porque tengo un anterior que no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, yo ya doy como que el lector ya conoce lo básico, o incluso puede ser avanzado en el tema, pero aquí lo que pretendo es precisamente pues sorprenderle con estas historias que en español pues prácticamente no hay nada escrito. También, por ejemplo, un capítulo muy interesante, que no me he acordado, es un estudio que se hizo sobre lo que soñaban los alemanes durante el Tercer Reich. Eso es un libro que encontré en un aeropuerto. Encontré un libro en portugués que resulta que era una traducción de un libro que se publicó en los años 60 en Estados Unidos, de una investigadora que recopiló lo que eran los sueños de la gente normal, de la gente de calle del Tercer Reich. Entonces te das cuenta cómo esa visión totalitaria, esa sociedad totalitaria se metió en la propia mente de las personas. Entonces es muy elocuente conocer esos sueños para ver cómo la gente se siente ese terror de ese poder totalitario del nazismo, cómo lo tenía interiorizado incluso cuando estaba durmiendo. Resulta bastante terrorífico. Y hay algunos sueños como que parecen pesadillas, ¿no?, kafkianas, y te das cuenta ese éxito que tuvo, entre comillas, del Tercer Reich, de conseguir meterse dentro de la mente de las personas para tenerlas aterrorizadas. Entonces ese es otro capítulo, que también un estudio que yo ni conocía, y aquí en España ni se conoce, pero que también aparece
aquí en el libro. Yo creo que puede resultar muy interesante a los lectores. Bueno, eso desde luego no estaba en nuestro libro del Tercer Reich, tampoco muchas de las historias que nos cuenta Jesús Hernández en este libro editado por Almuzara. Te agradecemos muchísimo, Jesús, que hayas atendido la llamada de Radio Sefarat y esperamos seguir hablando de próximos libros contigo. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a nuestro programa. Muchas gracias.